Hoy vamos a hablar de Michel Foucault, un autor francés, murió en 1984, pertenece al estructuralismo, ¿sí? Dos palabras sobre el estructuralismo. Es una corriente que dice que la andamiaje, ¿sí? O la estructura es, digamos, el hito fundamental de una sociedad, ¿no? Es decir, no importa, el sujeto pasa a un segundo plano, ¿no? No importa quién lo dice, sino el discurso, ¿no? Entonces hay cero líderes, o está el rol de líder, pero no importa quién sea el líder. Lo importante es justamente la estructura, ¿no? Lo que sostiene, ¿no? Y justamente el sujeto pasa, entonces, como dijimos, a un segundo plano. Foucault va a escribir un libro que se llama Vigilar y Castigar, que es el que vamos a comentar hoy, y en este libro justamente trata del nacimiento de la prisión. Por eso este video va dedicado a todos los abogados, ¿sí? Sobre todo los de penal, ¿no? Pero a todos los abogados en general, porque pienso que les interesará saber cómo surge la prisión, ¿no? La prisión tal y como la conocemos hoy. Un libro, por otro lado, no es muy popular, es dificultoso de leer, tiene como su propio vocabulario, y además parece que todo lo que dice Foucault, como en cualquiera de sus libros, si uno quiere subrayarlo, hay que subrayarlo todo el libro, incluidos los ejemplos, que parecen fundamentales, que trascienden el ser ejemplos, ¿no? Dejan de ser ejemplos para ser ejemplos argumentativos. Entonces es como que de alguna manera uno no puede escapar a nada, querer. Yo no sé si él piensa mucho, demasiado cuando escribe, como para que después todo sea como fundamental, una característica del autor. Bien, ¿qué va a decir Foucault? En un principio, en una sociedad antigua, cuando alguien cometía un delito, digamos, depende de cada sociedad también, esto va variando con el tiempo y con las sociedades, ¿no? Pero en términos generales, digamos, se había visto algo que no tenía que ver, le arrancaban los ojos, se había robado algo que no tenía que robar, le cortaban la mano, ¿no? Es decir, tenían que ver con aquella parte del cuerpo con la cual estaba vinculada esa transgresión o ese delito. También se había matado o había robado. Para muchas sociedades la pena era la muerte, no importa cuánto hubiera robado o a cuánto se hubiera matado, ¿no? Digamos, la muerte podía ser la guillotina, la horca, descuartizado, bueno, cosa que relata mucho en su libro en qué consistía, bastante dura, pero digamos que no había una relación, ¿no?, entre la magnitud del delito, digamos, y, digamos, el castigo. El castigo era la muerte. No existían las cárceles como las conocemos hoy, ¿no? Esas grandes construcciones, ¿no?, arquitectónicas, que fueron construidas juntamente con la finalidad de contener a los presos. ¿Cuándo vamos a encontrar esto? Las cárceles, el nacimiento de la prisión, no ya como los muros, ¿sí?, fuertes que separan, ¿no?, hasta el momento en que se dicta la condena, y luego de la condena se terminó el tema. Van a aparecer, dice Foucault, después de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque justamente la Revolución Francesa va a tener como ideales que van a quedar por tiempo, por mucho tiempo, hasta la actualidad, diría yo, la libertad, la igualdad, la fraternidad, ¿no?, que parecen así como un speech, pero, digamos, van a tomar un rol fundamental. Y entonces justamente, dice Foucault, después de esto, las cárceles van a cambiar. ¿Por qué? Porque de alguna manera, digamos, la prisión ya no va a ser el encierro bajo el muro, etcétera, sino que justamente la privación de la libertad va a ser un castigo igualitario. ¿Por qué? Porque la libertad nos duele a todos por igual. Entonces va a permitir, además, algo muy práctico, que es poder calcular las condenas según el daño que haya cometido con ese delito. Es decir, más daño, más privación de la libertad, más tiempo condenas. Ese tiempo que va a pasar en la prisión o en esas cárceles, ¿no? Y estas cárceles de la Edad Moderna van a tener como características, dice Foucault, algo que va a extenderse a toda la sociedad, que es, por un lado, la observación, y más que nada el saberse observado, porque en las cárceles, digamos, ya no están esos muros, como dijimos, sino justamente
Esos lugares enrejados que permiten la observación, ¿no? Tenemos el ejemplo de la cárcel Panóptico, no sé si la ubican, que es la que tiene una torre central rodeada de todos los que están en sus celdas, y desde allí puede observarse a cada uno, ¿no? Digamos, o al menos ellos saben que pueden estar siendo observados, ¿no? Y esto es lo que los mantiene, digamos, en su lugar, ¿no? Y entonces, las cárceles van a ser operadores, digamos, para el encauzamiento de la conducta. Y así va a suceder, dice Foucault, con el resto de las instituciones que están en una sociedad. Por ejemplo, dice, en cada una va a tener su razón de ser, ¿no? Esto de la observación, ¿no? En los hospitales, para evitar los contagios, para ver a los enfermos, ¿sí? En las instituciones educativas, para encauzar mantener la disciplina, ¿sí? Las tarimas, ¿sí? Cuando se da clase, las aulas, si vemos en los edificios más nuevos sobre todo, vemos que son vidriadas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso permite la observación, ¿sí? Las medias puertas en los baños, algo que vamos a encontrar también en los lugares públicos, ¿no? ¿Qué son las medias puertas? Bueno, las puertas que están en los baños que arriba y abajo no hay puerta, ¿no? Hay una puerta solo en el centro, porque así puede verse si hay alguien en el baño. Nosotros en nuestra casa no tenemos medias puertas, ¿sí? Sin embargo, fíjense como en tantos lugares públicos e instituciones, etcétera, vamos a encontrar este tipo de puertas porque permiten la observación. En las oficinas, ¿sí? Por ahí los grandes espacios separados, ¿no? Por tabiques, ¿no? Divididos, en los cuales cada uno está en su lugar trabajando y que a cierta altura pueden ser observados, o al menos saberse que pueden estar siendo observados por su gerente y a su vez por su jefe, ¿no? Entonces ya no hay, digamos, esta situación en la cual no hay ninguna situación de intimidad en estos ámbitos en los que estamos mencionando, ¿no? Bien, entonces vamos a encontrar también, tanto en los hospitales, dijimos, en las instituciones educativas, en los lugares de trabajo y en las cárceles, esta misma estructura, ¿no? En la cual, digamos, esto edilicio, esto de la observación o del saberse observado, va a poder permitir mantener, digamos, el orden, la disciplina, en el caso de los lugares laborales que todos estén trabajando, en el caso de las instituciones educativas la disciplina, en el caso de las prisiones que no haya levantamientos, ¿no? En el caso de los hospitales evitar los contagios, ver a los enfermos. Esta observación, ¿sí? Este poder que da la observación va a estar secundado por otro protagonista, que es la arquitectura, porque la arquitectura va a estar al servicio de que estos lugares edilicios estén hechos de tal manera que permitan esa observación. Por eso decíamos, esas medias puertas, esas aulas vidriadas, esos lugares vidriados que aparecen permanentemente, e incluso en los lugares que son más antiguos, cuando se hacen remodelaciones, aparece de nuevo el vidrio, ¿no? El vidrio espejado, que va a permitir observarlo todo de una sola mirada. Dice Foucault, el operario disciplinario perfecto es aquel que permite verlo todo de una sola mirada, ¿no? Ese de la observación. Y justamente va a ser el que aparece en estos distintos ámbitos. Si nosotros queremos ver un ejemplo más cercano, a veces digo, esas farmacias, ¿no? Que son drugstore, bueno, vamos a decir como los locales de Pharmacity, por ejemplo, en los cuales siempre todos tienen la misma estructura, si se fijan. Las cajas están adelante, hay una cantidad de góndolas que son muy angostas, los espacios son reducidos, ¿m? Y en el fondo está la farmacia. Y se fijan, arriba de la farmacia o en algún lugar hay, subiendo una escalera, un espacio de altura que está espejado, vidriado. Porque desde ese lugar puede verse todo el local. Los que están trabajando en las cajas, los que vamos a comprar, los que atienden en la farmacia. Es decir, permite de una sola mirada verlo todo. Y todos tienen esa misma estructura. Por eso dice Foucault que la arquitectura tiene un papel fundamental en el estructuralismo, ¿sí? Y es aquella que va a permitir la observación. Y más que la observación, el saberse observado. Y eso va a ser lo que mantiene el orden
o el encauzamiento de esa disciplina en una sociedad. Bueno, espero que les haya resultado interesante esta postura.